Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, complejo y poco tratado, el lesbianismo en la antigua Grecia. Un tema que ha generado debates, malentendidos y que todavía hoy despierta curiosidad. Así que quédate hasta el final, porque vas a descubrir datos sorprendentes que no siempre aparecen en los libros de historia. Antes de comenzar, recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido histórico y educativo para ustedes. Introducción al tema. Cuando pensamos en la antigua Grecia, solemos imaginar templos, filósofos, batallas épicas y mitología. También es común escuchar que Grecia fue una sociedad muy abierta en cuanto a sexualidad. Sin embargo, la realidad es más compleja, y el lesbianismo, es decir, las relaciones entre mujeres, no se registra de la misma manera que las relaciones entre hombres. Gran parte de lo que sabemos sobre el mundo griego proviene de fuentes escritas por hombres. Eso significa que muchas veces la voz femenina fue silenciada o ignorada. Pero si escarbamos entre los poemas, los mitos y algunas representaciones artísticas, encontramos rastros de cómo era vista la intimidad entre mujeres. El contexto social de la mujer en Grecia, 1900. Para entender el lesbianismo en Grecia, primero tenemos que ver el lugar de la mujer en esa sociedad. En la mayoría de las polis, como Atenas, la mujer estaba relegada al ámbito doméstico. Se encargaba del hogar, de los hijos, de los tejidos y de los rituales religiosos dentro de la casa. Las mujeres no participaban en política, no podían votar, no podían tener cargos públicos y muchas veces ni siquiera asistían a espectáculos como el teatro. Su vida transcurría en un espacio privado, mientras que la vida pública pertenecía casi por completo a los hombres. Esto hacía que los vínculos femeninos fueran muy fuertes dentro de la intimidad. Mujeres que pasaban gran parte del tiempo juntas, compartiendo educación doméstica, rituales religiosos y celebraciones en honor a diosas como Artemisa o Afrodita. En ese contexto, la posibilidad de que surgieran relaciones íntimas entre mujeres no solo era posible, sino en cierto modo natural. El mito de Lesbos y Safo. Cuando hablamos de lesbianismo en Grecia, inmediatamente aparece un nombre: Safo de Lesbos. Safo fue una poetisa del siglo VII a.C., nacida en la isla de Lesbos, y es probablemente la figura más importante para entender cómo eran las relaciones amorosas entre mujeres. Safo escribió poemas cargados de pasión, deseo y ternura hacia otras mujeres. Sus versos hablan de piel, de caricias, de miradas y de un amor intenso que no se esconde. Ella dirigía un tiasos, una especie de comunidad femenina donde las jóvenes recibían educación poética, musical y religiosa. Allí, los vínculos entre maestras y discípulas podían tener un componente erótico. De hecho, la palabra lesbiana proviene justamente de la isla de Lesbos, el lugar de nacimiento de Safo. Durante siglos, su figura fue interpretada de maneras muy distintas. Algunos la idealizaron como una musa del amor puro, otros la tacharon de inmoral, y otros intentaron minimizar su deseo hacia las mujeres diciendo que era solo amistad. Pero hoy, Safo es reconocida como una de las primeras voces poéticas que cantó abiertamente al amor entre mujeres. Fuentes literarias y silencios históricos. El gran problema para estudiar el lesbianismo en la antigua Grecia es la falta de fuentes. Mientras que las relaciones homoeróticas masculinas están registradas en la filosofía, en la comedia, en los mitos y hasta en la cerámica, el lesbianismo aparece mucho menos. ¿Por qué? Porque la sociedad griega estaba centrada en lo masculino. Los escritores eran hombres, y para ellos lo importante era reflejar su propio mundo. Los vínculos entre mujeres quedaban invisibilizados, salvo cuando algún autor los mencionaba con tono de burla o como algo exótico. Sin embargo, si observamos cuidadosamente, encontramos pequeñas pistas. En los himnos a Afrodita,
en las representaciones del Tiasos de Safo, en la poesía lírica y en algunos fragmentos de comedia donde se habla de mujeres que sienten atracción por otras mujeres. El mito y la religión. La religión griega también ofrece elementos para pensar en las relaciones femeninas. Varias diosas están relacionadas con el amor, la belleza y la sensualidad. Afrodita, Artemisa, Perséfone. Muchas veces, los rituales en honor a estas diosas eran realizados exclusivamente por mujeres, en contextos cerrados donde la intimidad y la cercanía eran intensas. Además, algunos mitos muestran relaciones entre diosas o personajes femeninos que implican cercanía erótica. Aunque no siempre de forma explícita, la mitología ofrece espacio para imaginar un espectro más amplio de sexualidad. Lesbianismo frente a homoerotismo masculino. Es importante comparar el lesbianismo con el homoerotismo masculino. En Grecia, las relaciones entre hombres adultos y jóvenes eran vistas como parte de la educación y la vida social. Existía toda una estructura filosófica que justificaba esas prácticas. En cambio, las relaciones entre mujeres no tenían el mismo reconocimiento social. No estaban institucionalizadas ni formaban parte de la paideia, la educación griega. Por eso, mientras que la homosexualidad masculina era casi un pilar cultural, el lesbianismo quedaba relegado al ámbito privado. Esto no significa que no existiera. Simplemente, no estaba tan documentado porque no era un tema de interés para quienes escribían. Safo como símbolo cultural. Volvamos un momento a Safo, porque ella es clave. Sus poemas son fragmentos, ya que la mayoría se perdió, pero lo que queda es suficiente para entender su pasión. Safo habla de piel encendida, de deseo, de amor que duele, de celos cuando una de sus discípulas se casa con un hombre. Su voz es tan poderosa que siglos después, en Roma, autores como Ovidio la mencionan. Durante la Edad Media, Safo fue reinterpretada, y en la modernidad, el término sáfico se convirtió en sinónimo de amor entre mujeres. Safo no fue la única, pero se transformó en el rostro visible del lesbianismo griego, precisamente porque tenemos sus palabras, directas y hermosas. Prácticas y representaciones. Algunos textos cómicos mencionan mujeres que usan dildos o instrumentos artificiales para tener relaciones sexuales entre ellas. Estas menciones solían ser burlescas, pero confirman que existía la noción de intimidad femenina erótica. También hay referencias a mujeres que rechazaban el matrimonio con hombres o que preferían la compañía de otras mujeres. Aunque estas referencias son escasas, muestran que en la mentalidad griega, el lesbianismo era reconocido, aunque no siempre aceptado socialmente. El silencio en el arte visual. Mientras que los vasos griegos están llenos de escenas homoeróticas masculinas, casi no encontramos representaciones visuales del lesbianismo. Este silencio artístico es otra señal de que la sociedad no lo valoraba como un tema digno de representar públicamente. Pero algunos especialistas señalan que esa ausencia también puede significar que era algo tan cotidiano en el espacio privado femenino que no necesitaba ser representado. Conclusiones y legado. El lesbianismo en la antigua Grecia existió, aunque no lo veamos con la misma claridad que la homosexualidad masculina. Las fuentes literarias, especialmente los poemas de Safo, son la principal ventana para comprenderlo. Más allá de la falta de documentos, es evidente que en los espacios femeninos, en los rituales religiosos y en los vínculos íntimos, el amor y el deseo entre mujeres formaban parte de la experiencia griega. Hoy, al hablar de lesbianismo, seguimos usando palabras que nacieron en esa época: lesbiana, sáfico. Eso muestra hasta qué punto el legado cultural de Grecia sigue vivo. Y hasta aquí llegamos con este viaje por la antigua Grecia y el mundo del lesbianismo. Espero que hayas disfrutado del recorrido y que te haya dejado reflexionando sobre cómo la historia muchas veces silencia voces y cómo es nuestro trabajo recuperarlas. Recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.
Tenemos mucho más contenido sobre historia, cultura y sexualidad en el mundo antiguo. Nos vemos en el próximo video.